Un saludo cristiano a ustedes y a los que nos oyen, ven a través de la tecnología desenvuelta hoy en el circuito cerrado y televisión y todo lo demás. Gracias por el cuarteto femenil que nos trajo esa alabanza sobre la resurrección de Jesús. Hoy nos toca otro personaje de la historia de los reformadores. Y quiero agradecer a mis colegas anteriormente por la participación y presentación en construir todo ese andamiaje espiritual que ayudó en el proceso de la Reforma Protestante y que culminará con la justificación por la fe en 1517 con Martín Lutero y la Confesión de Augsburgo en el año 1563. Venimos hoy a celebrar la vida de un reformador llamado Juan Hus, y sobre él estaremos basando nuestra discusión en esa oportunidad. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo número 20, y leamos entonces los versículos que van desde el 21 en adelante. Si me permiten hacer una paráfrasis rápida sobre la versión que he escogido usar hoy, que es la antigua Reina Valera del año 1609, de Casiodoro de Reina, dice más o menos así: una madre está yendo con sus dos hijos, se presenta delante de Jesús y al adorarle le preguntan a Cristo: yo quisiera que estos mis dos hijos, que eran Santiago y Juan, ocupen un lugar, el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda, durante la ocasión en que instaures tu reino. Jesús la mira con asombro a los tres y le dice: ¿sabes lo que pides? A veces no sabemos lo que pedimos en realidad, y Jesús le responde: ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber? ¿Podéis beber del vaso que voy a beber y ser bautizado del bautismo en que he de ser bautizado? Jesús estaba hablando aquí de su martirio, de su entrega, de su vida camino al Calvario, cuando sería muerto en esa cruz tan terrible. Santiago y Juan se apresuraron, posiblemente no tenían todos los detalles proféticos de lo que ellos iban a responder, pero dijeron: sí, podemos. Y Jesús les responde misericordiosamente: de cierto os digo, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados también, pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra es el Padre en quien decide darlo o hacerlo. A veces los padres no creemos que los hijos puedan provocar problemas. De hecho, hay padres que creen que otros son el problema y no sus hijos. Y hay algunas decisiones que al final de la jornada, cuando creemos que o queremos que hagan otras cosas, finalmente son ellos los que deciden. Permítame mencionarle algunas cosas que posiblemente varios de ustedes todavía no han decidido o están en el proceso de elegir. Primero, con quién se casarán. No digo con quién se cansarán, digo con quién se casarán. La segunda cosa que ustedes van a elegir es, o están eligiendo ya, es su profesión. Y la tercera es si usted va a decidir o no seguir las enseñanzas de Jesús hasta el día de su muerte. La persona sobre la cual he decidido celebrar su vida hoy es un famoso reformador del quien Martín Lutero en realidad caminó sobre sus hombros, porque él leyó los escritos de este. Juan Hus nació allí en el año 1369 en un pequeño pueblito del país conocido en ese entonces como Bohemia, actualmente Checoslovaquia, y fue hijo de una familia campesina donde su padre murió cuando estaba
niño y su madre tuvo que redoblar esfuerzos para poder ayudarle en su educación y en el proceso de la vida. Y gloria a Dios por las madres. Yo soy producto de la oración, de las oraciones de mi madre, si no, no estaría aquí. Y debo mencionar que desde niño Juan Hus demostró una brillantez y un amor por el estudio y un deseo exacerbado de querer ser sacerdote. Y a la verdad, dice él en su biografía, él escogió ser sacerdote primero por las razones equivocadas. Observó a los clérigos de la época con ropas magníficas, con anillos muy costosos y con grandes reuniones y banqueteos, y sintió envidia al ver su condición de pobreza al compararse con ellos. Luego él en una declaración le pide perdón a Dios. Y quisiera introducir algo como una aplicación homilética en este momento. ¿Por qué escoges una profesión? Habrás oído de personas que escogen profesiones mayormente por la cantidad de dinero que van a ganar. Ese no debiera ser el ideal para escoger una profesión, especialmente con aquellos que tienen que ver con otras personas, que tienen que ver con la salud de otras personas, que tienen que ver con la vida emocional de otros individuos, que tenemos que ver con la vida espiritual de los seres humanos. Deberíamos balancear que no solamente es el bien material lo que nos mueve a buscar una profesión, sino el deseo de hacer bien a otros. El buscar una profesión meramente por tener más dinero te puede convertir en un profesional mediocre que no realmente explote el potencial que Dios quiera usar en tu vida cuando mezclas todo de una manera correcta. Pero bien, entonces, después de que Juan Hus le pidió perdón a Dios por ese pensamiento, finalmente entró en el sacerdocio y llegó a ser un increíble teólogo. Pero hay cosas que cuando quieres saberlas, comienzas a investigarlas. Te da sed de algo y quieres saber más. Por ese tiempo, los escritos de John Wycliffe habían llegado ya a Bohemia y varios clérigos y personas leían acerca del regalo maravilloso de la justificación por la fe. En cada tiempo de la historia, Dios tiene verdades específicas para anunciarle al mundo, y en esta ocasión era el regalo de la justicia por la fe. Y Juan Hus comienza a beber y a beber y a beber hasta que se enamora de Jesucristo perdidamente, locamente, y encuentra en Jesús el significado de la vida. Y entonces él comienza a hacer lo que todo cristiano hace, pues empieza a contarle a otros de él, pero más que eso, empieza a querer ser como él. ¿Has visto a veces las parejas cuando ya tienen mucho tiempo de vivir juntos, años y años, empiezan a parecerse en ciertos hábitos y costumbres, comienzas a descubrir las cosas buenas y otras no tan buenas? Pero lo interesante es que Juan Hus empieza a cambiar algunos aspectos de la iglesia y la liturgia de la época. Todo era en latín, nada era en el idioma vernáculo, todo era en latín. Y Juan Hus decidió entonces, cuando fue nombrado pastor de la iglesia de Belém, una iglesia de casi 3,000 personas, decidió entonces predicar en el idioma checo. Comenzó a predicar en el idioma vernáculo y la gente quedó encantada y empezó entonces a aprender de la Biblia y escuchar lo que Dios decía a través de este predicador. Después ocupó varias posiciones allí en la Universidad de Carolinas, donde se desempeñó por algún tiempo. Pero el problema comenzó cuando comenzó a poner el dedo en la llaga de los clérigos de la época. El clero de la época era una mafia religiosa. Se vendía el obispado, se vendía el arzobispado. El que pagaba más llegaba a ser líder de cierta área de la iglesia y recibía todas las bendiciones de su compra.
A eso se le llamó simonías. Y si podríamos acuñar el término, había muchos simoníacos en esa época. Y escribió un libro llamado Simonías, donde discute con base teológica la evidencia de Hechos, el capítulo 8, los versículos que van desde el 9 al 14. ¿Recuerdas la historia? Déjame parafrasearla también. El tiempo avanza y no es el mejor amigo de los predicadores a veces. Pero resulta que Simón el mago ve que Pedro y los otros apóstoles están haciendo algo extraordinario. Están liberando a personas de demonios, están trayendo salud, están trayendo muchas cosas buenas en la vida de otra gente. Y Simón quiere eso, Y saca su tarjeta de crédito y le dice a Pedro, podríamos ir a un ATM y yo saco todo el dinero de mi cuenta y tú me das eso que tienes allí, ese regalo que has recibido de Dios. Y entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque no disiernes las cosas como Dios las ve, sino como los hombres las hacen. Escribió otro libro llamado también La naturaleza de la iglesia, en donde compara la iglesia que él veía con el ideal que Dios tiene en su palabra. Y claro, los problemas comenzaron a llegar. Lo primero que hizo el pontífice de la época fue poner a la ciudad donde él vivía en entredicho. Déjame explicarte qué es el término entredicho. Significa que religiosamente hablando, esa ciudad queda privada de la bendición de Dios. Y recuerda que estamos hablando de un pueblo que vive en el medioevo, en la Edad Media, en la época de oscuridad. Y Juan Hus fue también producto de esa iglesia en el medioevo. Según dice el historiador Thomas Foch, el cual fue invitado a la Universidad de Andrews hace 2 años para tener unas, conferencias sobre la celebración del aniversario de John Hus hace 2 años atrás, en connotación de la preparación de la Reforma Protestante. Y él es un especialista en historia de la Edad Media. Y permítame mencionarles por qué razón Juan Hus fue producto de la iglesia medieval. Foch menciona 5 puntos. La iglesia popular de la época era sumamente piadosa. Segundo lugar, era sumamente supersticiosa. En tercer lugar, era sumamente visual. En cuarto lugar, era sumamente intolerante. Y en quinto lugar, era sumamente violenta. Ahora, ¿por qué decimos que era piadosa? Porque ella vendía su mensaje a los políticos, a los reyes y a los campesinos y a la gente de la tierra, que debían seguir a ojos cerrados todo lo que el sistema decía. Y por esa razón, entre comillas, se le consideraba piadosa. En segundo lugar, era visual. Si viajabas por todas las catedrales de la Europa antigua, verías estatuas, vitrós, grandes cuadros y diferentes representaciones. Pero el centro de todo era levantar la hostia y el cáliz. No solamente debería de ser tenida en manos por el clérigo, sino que ella debería de ser mostrada para que todos la pudiesen ver. Era visual. Pero también la iglesia era supersticiosa. Y Thomas Foch mencionó en esa ocasión el caso de Maximiliano I, que en el año de 1519 muere, pero antes de morir, él le deja instrucciones a los que cuidaban de su cuerpo para que le trasquilaran desordenadamente el cabello y se lo raparan en partes y se lo desarreglaran, le quebraran los dientes y además de eso lo flagelaran y le quitaran sus ropas reales. La idea era que él quería, después de su muerte, según él lo veía, quería presentarse como un penitente delante del juicio de Dios. Así lo veían en ese tiempo.
pero la iglesia no solamente era supersticiosa, era también intolerante. Foch también menciona sobre un cuadro del siglo XIV, allí en el priorato de los dominicos en Florencia, en uno de los edificios de la iglesia de Santa María Novella. Y hay un cuadro que en la parte de abajo presenta varios personajes conocidos de la iglesia de la época. Presenta a San Dominico predicando, a Tomás de Aquino con su mano derecha como contando los argumentos contra un grupo de herejes que están frente a él. Y está también el famoso Pedro de Verona, que está hablando con algunas personas que aparecen allí en el cuadro teniendo unos perros blancos y negros que representan la lucha contra los herejes, que son considerados como los lobos que roban ovejas del rebaño. Así que la iglesia era intolerante. Cualquiera que intentaba pararse en contra del sistema sería borrado de la tierra, y aun cuando se llegara a retractar, muchas veces sufría el martirio. Y la última es que la iglesia era también violenta. Cuando los cruzados invadieron las tierras de Israel y Alem para tratar de sacar más dinero con la excusa de que venían a evangelizar a los infieles, se llevaron varios frascos contenidos que, según ellos, para engañar a las personas, contenían la sangre de Jesús, y fue llevada por diferentes lugares de Europa. Esa fue la iglesia de Juan Hus. Y lo interesante es que cuando vemos entonces a Juan Hus desenvuelto en esta situación, él empieza a luchar contra un sistema del cual él no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Él hizo lo mismo que Martín Lutero haría 100 años después. Colocó en la puerta de su iglesia en Belén 6 tesis teológicas que hablaban de sus posiciones e ideas. Pero habíamos hablado del entredicho. La corriente no se detuvo, un vendaval cayó sobre la ciudad, se cerraron las iglesias, inclusive la iglesia de Hus, se cerraron los cementerios, la gente tenía que ser enterrada en otros lugares, se cerraron las iglesias, no podían haber bodas, se negaban los sacramentos, no había intercesión por nadie. Y para una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, que no tiene conocimiento de lo que Dios dice, esto es una tragedia, una catarsis. Y el pueblo se volvió contra Hus y él tuvo que huir. Y finalmente decidió regresar y hacer frente a la corriente. Y fue llamado a un concilio en la ciudad de Constanza. El famoso rey Estanislao le prometió un salvoconducto para que fuera a presentar su caso contra los cargos lanzados contra él y regresara otra vez a su capilla en Belén. Pero Estanislao le mintió. Era de ese tipo de reyes que tienen la columna vertebral de espagueti. Y él sencillamente engañó a Hus. Sus compañeros, 2 caballeros de estirpe real, le dijeron: no vayas, te van a encerrar y te van a matar. Debo defender mi caso, no es como lo dicen. Cuando llegó a Constanza, inmediatamente lo apresaron, lo despojaron de sus cargos sacerdotales y lo metieron en un calabozo que estaba a la par de un tanque séptico, de una cloaca de aguas negras, donde a veces ellas entraban adentro del pequeño cuartito donde él se encontraba. Durante varios años quisieron quebrar su espíritu, lo aislaron, lo pusieron totalmente rebajado, trataron de quebrar su espíritu, hasta que finalmente Juan Hus tuvo que comparecer después de muchas e incontables
sesiones de interrogación y le presentaron los 42 cargos en contra basados en los 2 libros que él había escrito. Y él defendió esos cargos todos con argumentos de la Biblia y empezó a discutir los cargos basados en argumentos de la Biblia. Pero cuando alguien no quiere, no entiende. Y finalmente fue condenado a la hoguera. Y hace más o menos un poco de tiempo atrás, allí por julio 6 del año 1515, Juan Hus se dirigió entonces hacia el lugar de su ejecución. Lo interesante aquí es que antes de su muerte, según dice el pastor Luthers, quien es ministro y de descendencia alemana y pastor de la iglesia del Instituto Bíblico de Moody en Chicago, él menciona que hay evidencia de una tradición de que antes que Juan Hus muriera, él hizo una declaración allí en la cárcel a un amigo, algo parecido a esto: mi apellido Hus significa ganso. Eso es lo que Hus significa en lengua checa, en lengua de Checoslovaquia, ganso, Juan Ganso. De hecho, él firmaba muchos de sus documentos como el ganso. Así que él en esa ocasión le dijo a un amigo suyo: pueden cocinar este ganso si quieren. Y de hecho lo van a cocinar, dijo él, hablando de la hoguera que iba a venir. Pero de aquí a 100 años, dijo Juan Hus, la idea de este ganso, el mensaje de este ganso, se convertirá en cisne, y a ese que vendrá, nadie lo podrá matar. Y muchos tomaron eso como una profecía con relación a Martín Lutero, de que a pesar de todo lo que se hizo contra él, no pudieron quitarle la vida. Finalmente lo llevan allí a su ejecución y lo ponen en la hoguera y le pusieron un sombrero en forma de cono, lo despojaron de todos sus hábitos. El sombrero tenía 3 demonios dibujados allí. Te entregamos tu alma al diablo y a las fuerzas del mal, le dijeron. Y Juan Hus respondió: pues yo entrego mi alma a mi Salvador para algún día estar con él. Y así murió. Hay 2 citas de 2 libros que quisiera mencionar antes de concluir. Pero antes de ello, permíteme definirte la palabra martirio. Obviamente, la Biblia lo define como un don, pero dice que solo se puede generalmente practicar una sola vez. Y el martirio es la habilidad, el poder otorgado por Dios para que una persona pase a través de horribles sufrimientos y circunstancias y en la mayoría de los casos entregue su vida en ofrenda a Dios. Eso es martirio. El libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, hablan de épocas de martirio. Capítulo 2, capítulo 6, Daniel 7, nos hablan de ellas. Lo hecho es que una viejecita que murió en 1915 y que los adventistas del séptimo día creemos que Dios le dio instrucciones especiales, habla acerca de este don. De hecho, los apóstoles también hablan de él. En 1 Corintios, el capítulo 13, San Pablo dice: y si yo entregare mi cuerpo a las llamas para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Obviamente el martirio tiene que estar precedido por algo que es el conocimiento personal de Jesús.
Vivimos en un mundo muy complicado, observando lo que otros hacen. Hay una obsesión por mirar en lo que los otros hacen y parece que hay un olvido en pensar lo que nosotros hacemos. Y es interesante, conocí a una persona que en su afán de que vieran lo que ella tenía puesto, porque sabes, yo creo que no siempre el hábito hace al monje. Y en este sentido, esta persona iba a las tiendas donde venden de esa ropa cara que ya está muy usada, y entonces pues darse el lujo de usarla allí, Banana Republic, Abercrombie, American Eagle, y entonces tomaba las etiquetas que vienen en los aquí atrás, las cortaba y se las ponía a camisas suyas compradas muy baratas, para presumir de que andaba usando lo que no era. O sea, hay personas que adornamos lo de afuera, pero en el caso de Hus, él supo que a menos de que no adornara bien lo de adentro, lo de afuera era sencillamente un huevillo quebradizo, un huevecillo quebradizo. Pablo dice, si yo entregara mi cuerpo para ser entregado a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Jesús le dijo a Pedro cuando él iba caminando con él, ahí en Juan 21, de los versos 9 en adelante, le menciona, porque Pedro está muy preocupado porque Juan viene detrás de él y parece que había una especie de celo de quién estaba más cerca de Jesús. Y Jesús lo entiende y le dice a Pedro, pero ¿qué te importa a ti? Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Así que en esta cuestión de los últimos días tenemos que aprender a pensar, a amar, a cuidar de otros, sí, pero tenemos que empezar a fijarnos más en nuestra relación con Dios. Y el asunto interesante también acá es que esta viejecita que murió en 1915, allí en la página 600 del Conflicto de los Siglos, ella dice algo interesante. Lo mismo que ocurrió en tiempos de la Edad Media se volverá a repetir en el tiempo del fin. Cuando llegue lo que la profecía bíblica dice que va a ocurrir, muchos serán abandonados en calabozos para que mueran olvidados y sin ningún interés. Pero allí moran, dice ella, los que tienen mucha fe. Y sabes, cuando uno empieza a envejecer en este movimiento, uno empieza a pensar también qué es éxito. Y tú estarás conmigo de acuerdo que si comparo a Elías con Juan el Bautista y le preguntamos a alguien especialista en marketing, me va a decir, no way, Elías es el exitoso, Juan el Bautista es un fracasado. Porque Juan el Bautista sube como las antiguas cosmogonías sumerias en una carroza hacia el encuentro del Dios del cielo, y Juan el Bautista muere olvidado en una mazmorra, sacrificando tal vez sus mejores alimentos para pedirle al guarda que lo saque allí a la cima del castillo de Maqueronte para respirar un poco de aire puro del desierto de Judea. Y muere olvidado, sacrificado por una mujer caprichosa, perversa, inmoral, y por un rey con columna de espagueti que no puede decidirse por Dios de una sola vez. Y resulta que tú piensas que es éxito. Para los dos hay éxito. Dios decidió que uno subiera así y el otro muriera así. Así que no pienses cuál es lo que otros hacen, si lo hacen mejor o peor que tú. Sencillamente haz lo que tienes que hacer para Dios y vive para Dios. Y la otra cosa es que
Mi esposa y yo tuvimos una familia muy querida. Un padre, una madre, un matrimonio con varios hijos pequeños, algunos, otros adolescentes en esa época. La esposa de este amigo pastor contrajo un tumor cerebral devastador. Cuando la íbamos a visitar a su casa, notábamos cómo el proceso de degeneración era rápido y agresivo. Y en uno de esos momentos de lucidez, porque hay gente, amigos, que tal vez no muere en las llamas. Hay personas que, como mi amigo Michael Kulakov, no estuvieron en los gulags de Siberia, pero tal vez están confinados a una cama, padeciendo una enfermedad terminal, y sin embargo enfrentan ese momento con convicción, con fe y con esperanza, y llegan a ser una inspiración tan maravillosa. Y esta señora, que descansa en paz bajo la promesa que leímos en la lectura bíblica: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no creo en los cantantes de rock. Su vida es perversa e inmoral, y solo la gracia de Jesús puede hacer un cambio en cualquier persona. No creo en las estrellas de cine. No creo en los políticos. La única vez que creo en los políticos es cuando andan con las manos en la bolsa, nada más. Pero es interesante que sí creo en lo que Jesús dice. Jesús en su palabra, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. E Isabel, en ese día, que fue la última vez que habló, me leyó un texto del deseado de todas las gentes, la página número 197, el verso 1, el primer párrafo, debo decir. Dice: y son cosas que no entiendo. Hay varias cosas de la teodicea que yo no entiendo, y discuto con Dios a veces sobre la manera como Él trabaja con el sufrimiento, pero Dios es águila, yo soy hormiga. Él ve cosas que yo no veo. Y ella leyó el pasaje. En el 197, la página dice: la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más alto honor que Dios puede conferirle a los hombres. De allí cerró sus ojos y solo se convulsionaba violentamente hasta que murió. Celebro la vida de Juan Hus porque representa a muchas personas que decidieron tener una amistad con Cristo, no importa las consecuencias. Celebro la vida de Juan Hus porque estuvo dispuesto a no participar de la corrupción, sino a ser honesto con los seres humanos al tratarlos bajo los principios de la palabra de Dios. Celebro la vida de Juan Hus porque representa los principios de Jesús, quien vendrá por segunda vez a recoger a sus hijos. ¿Deseas comprometerte? Ya yo lo hice y trato de hacerlo cada día, en celebrar la vida de aquellos quienes murieron pensando que podrían dejar un legado para generaciones futuras y ser una bendición para otros donde quiera que estés. Si es así, inclina tu rostro y oremos juntos.
Padre nuestro, este hombre descansa en el polvo de la tierra. Dio su vida como una ofrenda por ti, creyendo lo que la Biblia dice. Nosotros hoy, muchos siglos después, estamos aquí, gozando de libertad. Nadie nos molesta, nadie nos persigue, por lo menos aquí. Y sin embargo, las profecías dicen que los escenarios van a cambiar, y van a cambiar rápido. De hecho, algunos dicen que nos tomarán por sorpresa. No sabemos el futuro de cada uno de nosotros, pero sabemos que tú eres dueño de él. Y lo que quiera que nos pase, hoy o mañana o después, nos ponemos en tus manos. Y por favor, oh Jesús, construye tu reino en nuestra vida y ayúdanos a compartirlo con nuestra manera de vivir y de tratar a otros. Danos tu paz, danos el consuelo de tu presencia. Gracias por la vida de este hombre. Es cierto, cocinaron su vida como un ganso, pero su profecía dice que aparecería un cisne y su mensaje voló por todo el mundo. Y hoy en día agradecemos porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.